En este primer episodio tenemos como invitado a uno de nuestros mentores, Raide, una ilustre persona dentro del sector del mundo del deporte que forma parte de nuestro elenco de mentores. Bienvenido, esta es tu casa, ¿cómo estamos? Gracias, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y poder formar parte, aunque sea pequeñita parte, de esta andadura de Sportbus. ¿Qué te ha parecido el cónclave donde te hemos traído? No, muy interesante, realmente es, te diría que hasta refrescante, ¿no? El poder ver ese approach a la innovación, sobre todo que es tan necesario en la industria del deporte, ¿no? Y creo que es necesario daros la enhorabuena por haber traído una propuesta de valor tan sólida, tan clara y sobre todo que promete ser muy interesante. Joder, viniendo de ti, muchísimas gracias, porque además tú ahora nos cuentas un poquito de dónde vienes, en qué mercados estás más enfocado, ¿no? Cuál es tu background, tu experiencia, pero tú además que eres una persona que está muy relacionada con la industria del deporte y sobre todo trayendo ideas disruptivas desde Estados Unidos, me consta, ¿no? Que es uno de tus principales mercados donde pones el ojo. Sí. Tengo ese gusanillo americano, digamos. Sí, bueno, cuéntanos si quieres, arrancamos por ahí. ¿Cómo empieza esa aventura o por qué tienes ese amor especial por Estados Unidos? Bueno, yo soy dominicano, entonces sí que nosotros crecemos bajo una influencia muy americanizada a nivel de contenido, a nivel de, evidentemente, en el deporte, a nivel de las aspiraciones deportivas y del entendimiento del negocio, de esa manera. Es totalmente diferente a como lo vivimos en Europa. También me considero europeo antes ya de americano, ¿no? He pasado la mayor parte de mi vida aquí. Y sí que es cierto que veo ahí una serie de oportunidades y formas de hacer que creo que la industria en Europa está preparada. Entonces, esta es una de las cosas que más me divierte, ¿no? Aparte de trabajar en los distintos proyectos en los que formo parte, pues intentar buscar esas oportunidades de negocio o oportunidades de partnership que permitan el avance de la industria aquí en Europa, ¿no? Y sobre todo en España. Y de lo que ves, por ejemplo, a día de hoy en Estados Unidos, ¿qué puntos claves o qué ideas crees que pueden ser interesantes implementar aquí en Europa? O aquí en España, si quieres, vamos un poquito más a lo nuestro, a lo local. Bueno, si lo aterrizamos a, digamos, lo que es ya es urgente, yo creo que a nivel de venues y de gestión del engagement in situ, yo creo que Estados Unidos lleva gran ventaja, sobre todo por la facilidad que han tenido ellos de desarrollar venues nuevos, y esto facilita mucho la interacción y el engagement con la audiencia, ¿no? Creo que en otros aspectos del fan engagement y de la virtualización del contenido, yo creo que ya se han pasado ya la pantalla ya de una manera bastante loca, diría ya, integrar ya los avatars de uno mismo en el contenido, bueno, en highlights. Esto es una revolución, ¿no? Total. Otra más. Sí, no, otra más, pero se trata de eso. Al final, yo siempre he considerado que la innovación es un proceso que siempre está abierto, es un open-ended, ¿no? Nunca hay un proceso de innovación que se finalice, porque precisamente siempre has de continuar creciendo, ¿no? Y expandiendo las posibilidades del producto que representas, ¿no? Y entonces yo creo que eso los norteamericanos lo hacen bastante bien. Lo dominan a la perfección, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Y este fin de semana con el ejemplo que comentabas, ¿no? Yo creo que es lo que hacía referencia, sí, de cómo te metes en el propio juego tú y haces el seguimiento de la jugada, incluso eres tú quien encestas, ¿no? No, es una locura. Es una locura y al final, si lo piensas, la tecnología, no solo a nivel de contenido, ¿no? A nivel también de otros tipos de engagement, ya sean financieros, transaccionales, de memorabilia, de lo que sea, que al fan le produzca un punto de pasión, ¿no? Es susceptible de poder ser un producto, ¿no? Y la tecnología para eso es fundamental. Y ahí, por ejemplo, tirando un poquito más del hilo en la parte de innovación, ¿cómo ves tú ahora mismo el panorama de la estrategia de innovación o la estrategia de transformación digital y aplicaciones tecnológicas dentro de las entidades deportivas, ¿no? Sobre todo aquí, vamos si quieres primero en España, ¿tú cómo ves el crecimiento que está teniendo? Yo creo que es una tarea
pendiente en el mayor de los casos, pero yo creo que todo el mundo ya es consciente, ¿no? Y sensible a la necesidad que se tiene para esta implementación tecnológica desde el punto de vista del engagement, ¿no? Sí que es cierto que por razones endémicas, ¿no?, de la industria, ese paso de crecimiento se ha dado un poquito más lento, pero estamos viendo que va cogiendo ya carrerilla, ¿no?, como le dicen aquí, ¿no? La forma en la que la liga ha articulado las inversiones de desarrollo a través del programa Impulso o lo que hacen otras competiciones como sería la Euroliga o Dorna con MotoGP y Superbikes es un gran ejemplo de cómo se puede innovar dentro de las realidades de cada property, pero sobre todo buscando siempre una mejora del producto. Y cada vez que mejora el producto, no solo en lo competitivo, sino en el empaque del producto, es mucho mejor para el negocio. Estoy totalmente de acuerdo. Incluso como nuevas fuentes de ingresos, ¿no? Siempre hablo. Ya no solo nos vamos a la parte de generar ingresos, que siempre es como, bueno, tenemos que, ¿cómo generamos, no? Sino también de reducir costes. Lo hablábamos antes, ¿no? Previamente en la reunión. Hay un gran problema a la hora del número de soluciones que se tienen, que muchas veces ni se utilizan, están infrautilizadas, no se sabe cómo se utilizan. Y yo creo que todo esto, también toda la parte de la innovación y la tecnología, ayuda en muchos casos a poder reducir costes y, por otro lado, como también hablábamos, ¿no?, de abrir nuevas ventanas o nuevas oportunidades a poder monetizar de diferentes maneras, de poder conectar mucho mejor con el aficionado, etcétera. No, es tal cual. La innovación, hubo una época en la que diríamos que se burocratizó mucho, ¿no? Era un tema de innovar por innovar o innovar por decir que eres innovador. Pero no necesariamente, incluso ni siquiera significaría ser innovador, ¿no? El concepto es de eficientizar. Y muchas veces no hace falta una gran solución tecnológica para eficientizar. Muchas veces es un tema de procesos, muchas veces es un tema de entendimiento, un tema de filosofía de gestión. Y entonces esto es lo que poco a poco, y creo que con más velocidad, como decía antes, está cambiando en la industria. Es entender que no necesariamente se trata de tener el último gadget tecnológico para poder decir que eres innovador, sino se trata de realmente que la innovación sea parte del proceso, te diría hasta cognitivo, ¿no?, de la gestión integral de un club. Y muchas veces es hacer ese streamlining de procesos y que quitemos papel donde es innecesario, simplifiquemos procesos de transformación o de gestión diaria con pequeñas cosas y obteniendo grandes resultados. Entonces es yo creo que la clave de la innovación entendida en su profundidad. Total. Hablando también de tus skills y de la experiencia que tú tienes después de todos estos años trabajando, cuéntanos un poquito más. ¿Cómo te defines tú también a la hora de trabajar, en tus fortalezas diarias, ¿no?, en aportar a los diferentes proyectos en los que estás presente? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo si me defino como inquieto, intelectualmente inquieto, y esto a veces me granjea algún problema, sobre todo en casa con la dedicación de tiempo, ¿no?, a la familia. Para mí, muchas veces, y cuando hablo con líderes de proyectos de innovación, empresariales o en ligas o competiciones varias, se trata de lo siguiente. Yo puedo entender muy bien lo que me estás explicando, lo que estás haciendo ahora, y muchas veces, y podría ser hasta injusto en plantearlo de esa manera, es un given. O sea, ya estás atacando esta necesidad. ¿Qué más podemos hacer? Claro. Y entonces, ¿cómo hacemos ese empuje, esa expansión hacia todos los espacios para realmente ir a por lo siguiente, ¿no? Y es esto. Yo vengo de un background financiero, de economía, banca y finanzas corporativas, consultoría, y pasé al deporte por pasión. Entonces, para mí es casi imperativo el poder visualizar el producto, ya sea de un partner o cliente como la Euroliga o como cualquier otro tipo de empresa deportiva con la que trabajo o tenga relación, como un producto que es innovador porque nunca se ha desarrollado antes, ¿no? Y es algo que realmente trae algo nuevo a la mesa. Hay veces, y esto en el mundo empresarial lo veréis mucho, eso no es receta del éxito, pero si como mínimo podemos cambiar procesos y aprender de ese proceso de cambio y de innovación,
yo creo que ya hemos ganado algo. Y evidentemente si el proceso y el proyecto es exitoso, pues es un double win al final. Y tú, por ejemplo, bueno, yo lo tengo muy claro, ¿no? El valor que aportas a los corporates donde trabajas. Es verdad que yo te tengo, por ejemplo, más en esa perspectiva de trabajar con grandes marcas, etc. Si nos vamos a la otra perspectiva, más desde empresas o más desde proyectos startup, ¿no? ¿Qué valor crees tú que aportas a este tipo de proyectos, ¿no? En general, ¿cómo podrías tú ayudar? ¿Dónde te defines tú con un rol donde les puedas hacer crecer? Yo creo que por la experiencia que he tenido en el mundo del deporte es el entender que no hay problemas ni grandes ni pequeños, son problemas de negocio y no necesariamente tengan que ver con rentabilidad, como hablábamos, es un tema de operativa. Y entonces entender que puede haber una solución que la tecnología fomente, a lo mejor es esa la raíz, ¿no? O la semilla de la conversación que tendremos con los distintos startups, ¿no? Es entender cómo su proyecto ha de evolucionar para buscar un encaje lógico y sobre todo un encaje factible y viable dentro del mundo del deporte, pero sobre todo también siendo lo suficientemente flexibles como para permitir que pueda evolucionar hacia cualquier otra cosa. Porque claro, la vida no es estanca, ¿no? Y incluso los proyectos profesionales tampoco lo son, ¿no? Total. Bueno, y saliéndonos ahora ya de lo profesional, vámonos un poquito a lo personal. Aparte que yo me considero como tú un auténtico friki de donde en el sector, ¿no? En la industria donde trabajamos, que estamos todo el día con la bombilla encendida, leyendo, y es difícil desconectar. Cuéntanos un poquito, ¿tú cómo desconectas? Pues yo soy un tema muy simple. Para mí las vacaciones son los momentos donde puedo hacer siestas. ¿Pero tienes vacaciones entonces? Lo intento. Sobre todo, digamos, soy acompañante o chofer de mis hijas en las vacaciones suyas, ¿no? Pero si logro salvar esos espacios de mis siestas y poder asentar el cerebro, es algo que agradezco. Pero a mí me gusta mucho consumir contenido, sobre todo contenido de ficción, leer sobre la industria. No desconecto, pero me entretiene. Y sobre todo es vivir una vida muy simple, muy sencilla. Estar en mi casa, con mis hijas, intentar tener esos momentos de escape, de siesta, ¿no? De post-almuerzo y poco más. Realmente no tengo gustos muy complicados, digamos. Bueno, yo que te sigo en Instagram, yo te he pegado alguna perlita por ahí, que te veo por las mañanas en el gym, on fire, o sea que también haces deporte. Esto sí, y eso es curioso, una de las cosas que he ganado al reorganizar mi vida personal. Y es muy curioso el hecho de que por muchos años olvidé el deporte. Antes practicaba el básquet y entrenaba todos los días, pero me fui dejando, digamos, y se nota también que he perdido ese cuerpo de base y ahora parezco más un linebacker. Pero es encontrar eso y la organización. Y sobre todo hay un tema, y esto es difícil y yo me considero un privilegiado por poder hacerlo, ¿no? Que es poder decidir cómo quiero, te diría de una forma muy filosófica, pasar por este mundo, pero básicamente cómo quiero vivir mi vida y los proyectos a los que quiero dedicarle tiempo, con la gente con la que quiero dedicarle tiempo. Y entonces saber que la persona o el partner más importante que tengo soy yo. Entonces es buscar esos huecos que me permiten, pues eso, dedicarle 2-3 horas a la semana al gimnasio, intentar comer bien, complicado. Sí. Se intenta, al menos, eso cuenta. Y sobre todo eso, ser capaz de llevar o recoger a mis hijas al cole, por ejemplo, para mí es una señal de realización. Al final, esto es lo que a mí me llena. Y el resto, pues perfecto. Buenas recomendaciones. O sea que si tú echas la vista para atrás 5 años, estás contento con la evolución, ¿no? Del rey de hoy aquí en este sofá. Sí, tal cual. Te diría que soy muy atípico también respecto de cómo incluso me evalúo desde el punto de vista empresarial o mi propio, no sé, proyecto como consultor independiente, ¿no? Me encanta lo que hago, no estoy tan enamorado como para decir que nunca volvería a un corporate job. No pasaría nada por volver. Ojo. Sí que Headhunters alerta. Sí que es cierto que soy muy selectivo.
respecto de incluso los proyectos que hago como independiente, ¿no? Y sé que es un privilegio, ¿eh? Ya te digo, ya ojalá, y tocaremos madera en algún sitio, ojalá esto lo pudiera sostener durante el tiempo. O sea, vivo donde quiero vivir y soy feliz. Soy feliz haciendo lo que hago, que para mí es una pasada dedicarnos a esta industria. Esto es algo que yo no lo hubiese soñado en la vida. Quería ser jugador de básquet, no era igual tan bueno, que mi hermano no escuche esto, porque siempre me lo ha dicho que él era mejor, pero sobre todo, digamos, he encontrado mi espacio. Y en encontrar mi espacio, pues todo lo demás a nivel personal encajó. Qué gusto oír hablarte así, ¿eh? O sea, con esa pasión, con esas ganas, con ese entusiasmo. Si no es para vivir así, vibra, ¿no? Si no es para vivir así, Edu, hay mejor hacer otra cosa. Sí, no, totalmente. Pero bueno, que me parece una gran recomendación, ¿no? El quedarte con eso de luchar por lo que realmente te gusta y tener muy claro también las cosas, que muchas veces cuesta o no encontramos los puntos o no encajan todas las piezas. Y el encaja el puzzle año a año es jodido, ¿eh? O sea que... No, ya te digo, y la vida independiente es de mucho frío, ¿no? Los emprendedores que nos escuchan lo sabrán, ¿no? Y al final es encontrar ese modelo que encaje con lo que quieres hacer. Y te diría que en el plano personal sería la mayor recomendación, es estar seguro, o al menos lo suficientemente seguro de lo que no quieres hacer. A partir de ahí, estar abierto a cualquier otra experiencia, ¿no? Total, no, me encanta. Y luego comentas mucho el tema del básquet, te veo y además yo que te conozco bien, ya sé que tienes ahí a tu ojito derecho llamado Luka Doncic. Coméntanos un poquito equipo. Es curioso, yo tristemente tengo grandes amigos en la organización, soy fan de los Knicks. Digo tristemente porque llevamos unos años un poco cabizbajos. Capa caída. Cierto que hay mucho talento joven, a ver qué pasa. Para mí, cuando entré a trabajar a la Euroliga hace ya unos años y estuve casi una década ahí, fue uno de los grandes regalos de la vida. Para mí era el dream job perfecto. O sea, a mí me pagaban por trabajar en básquet. O sea, creo que salvo jugar, para mí era lo siguiente, ¿no? Y al final, le digo, tengo mucha simpatía por el ecosistema Euroliga. Tengo grandes amigos en todos los clubes, en el Madrid, en el Barça, en el Fenerbahce, en el Anadolu Efes, Olympiacos, etcétera, porque prácticamente con muchos de los hoy directores de esos equipos hemos crecido profesionalmente juntos, ¿no? Y hemos visto cuando el producto era pequeñito, luego fue mediano, luego ha sido grande y ahora sigue siendo una referencia mundial, ¿no? Entonces, te diría que voy a todos. Intento, por tradición, no ponerme corbatas de los colores de los equipos que van a la Final Four, no solo por prudencia, sino para no gafarlos y que luego no perder amistades por esto. Y poco más. O sea, al final sí que soy muy fan de los deportes americanos, pero soy sobre todo fan de béisbol, que es digamos, el deporte nacional de la República Dominicana. A lo que los españoles es el fútbol, para nosotros es el béisbol. Y además hay un equipo por encima de todo, que es el mejor equipo de béisbol de la historia, que es el equipo de los Tigres del Licey, de la Liga de Invierno de República Dominicana, actuales campeones de República Dominicana y del Caribe, he de decirlo, es mi equipo de infancia. El resto de los equipos, pues sí, me divierten. Lo sigues online, ¿eh? Sí. Esto es imperdible. Entre mediados de octubre y inicios de febrero hay que estar pendiente de cómo va el equipo, sobre todo por los amigos tuyos que han cometido el error de ser de otros equipos, ¿no? Entonces necesitas un poco de darles recuerdo siempre, ¿no? Y vives con jet lag en esas fechas, ¿no? Me imagino, porque con el cambio horario y tal, ¿eh? Me suelo ver los fines de semana, sobre todo, que hay más flexibilidad, digamos. Qué bueno. Que, pues yo creo que... No sé si tú tienes alguna pregunta que me quieras hacer. Hombre, no sé, tengo curiosidad de cómo es Nueva Zelanda. Pues Nueva Zelanda es espectacular, ¿eh? O sea, a todo el mundo que le gusta la naturaleza, le gusta lo salvaje, estar en contacto con, como digo yo, con la nada, sin problemas, no tienes conexión, estás a muchas horas, tienes el cambio horario que te limita mucho, ¿no? El hablar aquí con tu familia, con amigos, con trabajo, etcétera. Y luego, pues eso, combina con los paisajes que ves, que son totalmente diferentes con lo que estamos acostumbrados a ver por España. Fíjate que aquí somos unos privilegiados. O bueno, tú doble, con Caribe ya ni te cuento. Pero allí tienes playas brutales, tienes unos lagos que yo no he visto una cosa igual en mi vida, a nivel de pues, lagos glaciares, con agua totalmente transparente. Que ves hasta ves los peces perfectamente ahí con el agua, eso sí, helada, para echarte un baño, madre mía.
te pone a prueba, pero brutal. Y luego también me gustó mucho, a mí el tema del deporte, la montaña, el tema del desafío constante a intentar saber qué te vas a encontrar en el siguiente paso, porque va cambiando el clima, o sea, de estar con pantalones cortos a estar con pantalones largos y bufanda en una hora de diferencia. O sea, es brutal los cambios, que si te llueve, te sale el sol, calor, frío, humedad, o sea, es espectacular. Cambio constante, pero la verdad que me impresionó muchísimo el país en todos los sentidos, la gente encantadora. Es verdad que ves muy poca gente. Bueno, el territorio bastante grande, ¿no? Súper grande y está todo muy disperso, entonces pues a lo mejor te pegas 4 horas conduciendo sin literal ver a nada ni nadie. O sea, luego vas viendo aldeitas, que yo me preguntaba, pero ahí cómo vive la gente, ¿no? O sea, tienes cualquier problema médico, por ejemplo, ¿cómo te desplazas? Ya te digo, se sale mucho de la rutina a la que estamos nosotros acostumbrados a ver, vivir o disfrutar pues, por Europa, en Estados Unidos, sí, en Asia. Son más urbanitas, ¿no? Por aquí, sí, claro. Allí ellos están como aislados del mundo y la verdad que tienen una filosofía de vida que a ellos les funciona muy bien. Ya te digo, a mí me parece digno de estudio. Y además estuve viviendo en Australia un año, o sea, que está cerca, son primos hermanos. Ya te digo, me parecen países, un continente, ¿no? Oceanía totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. No, para descubrir, habrá que ponerlo al bucket list. Entonces, sí, total. Lo que pasa es que es verdad que te recomiendo que te vayas mínimo 3 semanas, ¿eh? Porque hombre, allí en con avión las te comes, claro, sí. No, entre avión, entre ida y vuelta te cargas casi 4 días. Más luego que si coges coche, nosotros cogemos furgo y vamos durmiendo con furgoneta por todo el país, pero es que si no, ya te digo, no con te lo todos los acabas, traslados ¿no? y tal, sí, no ves nada, o sea, no ves nada, pero merece la pena, ¿eh? Yo creo que no se puede ir uno al otro mundo sin haber pasado por Nueva Zelanda o Australia. Muy recomendado. Pues se lo pasaremos este corte al board de turismo de... Oye, buscamos un patrocinio, ¿eh? Ahí con New Zealand. Visit Australia, New Zealand, ¿no? Sí. Que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer tenerte aquí. Gracias. En Sportbus, que te hayas venido a la OFI encima. Y nada, pues a ver qué nos espera del 2023, que tenemos buenos retos por delante y a darle caña, ¿no? Perfecto. Aquí estaremos. Muchas gracias, Raider.